desde hace 43 años y más o menos que lleva en la universidad, y bueno, en esos 43 años hemos compartido mucho tiempo, ¿no? He sido coetáneo de antiguas luchas, de profesorado, de los PNN, nos acompañan aquí Mercedes del Amo, Cristóbal, Celia del Moral, estamos como para tener una asamblea de un momento a otro. Bien, dicho esto, os damos la bienvenida al Ateneo de Granada y, bueno, quiero expresarle a Paco un agradecimiento muy especial, el que hoy esté aquí, nosotros, con tanto trabajo que tiene, y además de los familiares, y nos invitó en una ocasión a dar una vuelta por Vilna, por el yacimiento arqueológico en el que está. Y bueno, de ahí pues surgió que algún día lo invitaríamos y él estuvo encantado ya en ese momento de venir. Hoy está aquí con nosotros para impartirnos una conferencia muy especial también. Quiero decir unas breves palabras de presentación de Paco, y bueno, me subraya que él es melillense y está muy orgulloso de serlo, cosa que yo, al ser de Ceuta, también digo que estoy orgulloso de serlo. El otro día les comentaba cómo cuando yo llegué en el año 70 a la universidad, y tú llegarías en el 71, me imagino, porque era un poquito más joven que yo, o en el 73. Yo cuando me preguntaban, ¿tú de dónde eres? Yo decía, de Ceuta. Todo el mundo me respondía, ah, de Melilla. Y yo decía, no, de Ceuta. O sea que realmente la gente conocía a Melilla, no a Ceuta. Por lo cual, también aquello está bien. Él es profesor titular de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada desde el año 1981 hasta hoy día. Como decíamos, 43 años, 11 meses y 10 días me ha apuntado aquí. Y es investigador igualmente del Instituto Andaluz de Geofísica de la UGF. Ha participado y dirigido proyectos de investigación arqueológica centrados en la prehistoria reciente, Neolítico, Edad del Cobre y Bronce en Andalucía y Castilla-La Mancha. Cuenta con muchísimas publicaciones, libros, artículos de revistas especializadas en el campo de la arqueología prehistórica. Desde 2008 a la actualidad ha centrado su investigación en la arqueología contemporánea, en la recuperación de la memoria de las víctimas asesinadas durante el golpe de Estado al legítimo gobierno de la Segunda República Española. Guerra civil y posguerra en las provincias andaluzas de Granada, Córdoba y Huelva. Desde 2021 a la actualidad dirige el proyecto Barranco de Vilna, lugar de memoria, publicando 4 grandes memorias que pueden ser libremente consultadas en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Su publicación más reciente, Desenterrar el pasado, se acaba de editar en este 2024. La edita esta obra, esta publicación, junto a Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de Historia Contemporánea y director de la editorial Humana, donde en este libro es un trabajo colectivo, lo que he podido consultar, aborda la arqueología y la historia de la guerra civil y dictadura franquista. Y viendo el libro sobre García Lorca, también he visto que trabajáis o trabaja la persona que se ha dedicado a toda esa bibliografía que se relaciona también con Federico. Y bueno, dicho esto, darle la palabra a Paco, porque para eso ha venido, para que nos cuente. Y como yo digo, son temas en los que sufrimos normalmente, y ya ve el sufrimiento que llevamos en estos días, además, desde diferentes lugares y puntos de la geografía planetaria, digamos. Le doy la palabra a Paco y agradeciéndole su intervención,
Y bueno, decirte que siempre tienes al Ateneo de Granada, aquí está su presidente, que nos va a hacer el gran favor de grabarnos esto, porque ha habido mucho interés entre la propia gente de la Junta Directiva y otros muchos más, de ateneístas, en querer estar hoy aquí por circunstancias diversas no han podido estar. Y él ha tenido la amabilidad de decir, pues bueno, lo voy a grabar para la tele. Aparecerá en un YouTube a partir de mañana, me ha comentado Jesús, y bueno, se lo agradecemos igualmente. Así que tienes la palabra, Paco, y te decía que también el Ateneo, para lo que quieras contarnos hoy el día que tú estés disponible, ¿vale? Esta es tu casa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación al Ateneo. Para mí, además de participar, ¿no?, gustosamente, es también una obligación para aquellas personas que trabajamos pues, en la recuperación de la memoria de aquellas personas que fueron asesinadas o desaparecidas o asesinadas en el periodo de 1936 a 1939 y después durante la resistencia antifranquista prácticamente hasta comienzos de los años 50. Digamos que nos movemos en esa horquilla de tiempo. Solamente en Andalucía, por hablar, así para que se hagan una idea, hay 50.000 personas que fueron asesinadas durante este periodo, 50.000. Justo casi las víctimas que hoy en día entre Gaza y Cisjordania se aproximan mucho a esa cifra. Así que yo he titulado Arqueología de la Violencia porque me parecía que estamos tratando de violencia y no había nada mejor que ponerle ese título. Aunque la violencia ya es algo que nosotros los arqueólogos, los prehistoriadores ya venimos observando, ¿no? Hace miles de años que esa violencia existe, pero aún más en este caso. Y siempre me gusta comentar, quizás por la influencia de mi mujer, que es historiadora del arte, por ver la visión de algunos artistas, algunos pintores, como el caso de José Guerrero, que en 1966 representó lo que hoy conocemos como el barranco de Vilna, como la brecha de Vilna. Es solamente una pequeña muestra de lo que es la serie completa y que, bueno, pues, aunque yo estoy aquí hablando solo, pero detrás de mí hay un montón de personas que son los que componen un equipo de carácter interdisciplinar, pues porque solo desde la arqueología no podemos responder a todas las cuestiones, a todas las preguntas, a todas las dudas que nos surgen, y de tal manera que yo he traído aquí, pues, como ahora después veré en otra pantalla, a mis compañeros de trabajo, justamente en el pueblo de Vilna. Y tenemos mucha suerte porque contamos con un ayuntamiento absolutamente solidario. Desde 2021 hasta la actualidad nos ha prestado todo tipo de facilidades para realizar nuestro trabajo. Nos ha cedido un museo etnográfico, que ya no es un museo etnográfico, es un laboratorio de arqueología y de antropología física, y que, bueno, algunos de vosotros habéis tenido la oportunidad de visitarlo, ¿no? Es decir, que el equipo está compuesto fundamentalmente por arqueólogos, antropólogos físicos y forenses, sociólogos, historiadores, genetistas, etcétera, ¿no? O sea, son un equipo bastante numeroso. Y también siempre quiero, o comienzo siempre todas las conferencias hablando de los derechos humanos, ¿no? Que la base de la Carta Universal que en teoría pues deberíamos todos de creer en ella, ¿no? Pero sobre todo hablo de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que son aquellos cometidos como parte de un ataque sistemático contra la población civil en tiempos de paz o de guerra, que incluyen desaparición forzada, homicidio, deportación, esclavización y actos de violencia sexual, incluida la violación. Pues sí, esto viene en la Declaración Universal, pero si miramos hacia Gaza y Cisjordania o hacia otros lugares, vemos que esta carta pues prácticamente es un papel mojado, que por desgracia es así. También por
En Granada no hubo guerra civil, no hubo guerra en la ciudad, pero sí es verdad que hubo una represión grandísima en la que, bueno, pues empezó con las detenciones de muchísimos republicanos, tanto de las administraciones locales como de la universidad, como en el caso de nuestro querido rector Salvador Vila Hernández, o también como Grete Alder, ¿no? Una mujer austríaca amiga de la familia de Salvador, y que también fue asesinada en el Barranco. Y como no, el ilustre García Lorca o Dioscoro Galindo, un maestro de escuela republicano, de las buenas labores que hizo la República con las escuelas públicas, que llevó a los pueblos más pequeñitos bibliotecas, otro tipo de educación fuera del ambiente religioso, y los maestros sufrieron una gran represión durante todo el tiempo del golpe militar. Pero bueno, en ese sentido, no solamente son ellos, he puesto aquí estas personas, pero también queremos ponerle cara a aquellas personas que fueron asesinadas. Tan solo una pequeña representación, porque de las 200 personas que nosotros esperamos localizar, que al día de la fecha van 131 exactamente, pues no tenemos imágenes de todo. Son las imágenes que los familiares nos han ido prestando a lo largo de este tiempo y que tienen también una autoridad como después veremos, ¿no? Para nosotros el objetivo fundamental no solamente es localizar las víctimas, son los familiares de las víctimas, porque ellos llevan casi 90 años intentando localizar a sus seres queridos, pues para darles un entierro digno como cualquier otra persona. Estos familiares son un grupo bastante numeroso con los que nosotros nos reunimos a comienzo de cada campaña, a mediados y al final, para informarles de lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo y finalmente hasta dónde hemos llegado. Independientemente de eso, nuestro sociólogo tiene un contacto a diario con ellos, se le informa a diario sobre todo los avances que se hacen, ¿no? A través del grupo de WhatsApp, que es con el que se relaciona. Pero también hacemos visitas, o se hacen visitas, como en este caso, al laboratorio de genética de la Facultad de Medicina, que dirige precisamente, para explicarle también los avances de los análisis genéticos, ¿no? Porque los análisis genéticos tienen un tiempo, ¿no?, de duración para llegar a unas conclusiones de identificación que sean aceptables. Y los tiempos tardan, no es tan fácil. Aún más si pensamos que en el laboratorio de genética de nuestra universidad hay ahora mismo más de 4.800 muestras solamente de restos óseos. Y cada muestra precisa un tiempo, ¿no?, una calibración y una analítica que dura mucho y que tarda mucho en dar resultados. Afortunadamente, la Universidad de Granada tiene un convenio con la Junta de Andalucía que cuenta con la financiación del Ministerio hoy en día de Política Territorial y Memoria Democrática y también de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para poder pagar los costes, ¿no?, en ese convenio de todo lo que supone la analítica, ¿no? También hay que ponerle cara a los asesinos. Y la cara de los asesinos, aquí estáis viendo algunos de los ejemplares, como fue Keiko de Llano, ahí junto a Franco, que yo le seguiré llamando como su compañero Capitán Abundona, ¿no? Pero también a personajes tan siniestros como el comandante Valdés, que están viendo que tiene la bota de plato en su imagen, o como el capitán Nestare, que fue la persona que se encargó de recibir a todos los que les mandaban desde el gobierno civil, desde la prisión de Granada, ejecutados no solo en el Banco de Vilna, sino también en otros lugares. Y abajo, si están viendo, porque yo no lo veo, en esta imagen de aquí, tienen a un grupo de 8 presos que estaban en la colonia, que era el edificio, como ustedes saben, donde era el lugar de tránsito hacia la muerte. 8 presos masones que no estaban condenados a muerte, pero sí estaban condenados a cavar las fosas donde después iban a ser enterrados aquellas personas que habían sido asesinadas. Y también, como no, y esto no lo digo yo, lo dice Miguel Caballero, un historiador, le pone cara a los asesinos de Federico García Lorca a través de estas imágenes con nombre y apellido.
No sé hasta qué punto son verídicas o realmente ciertas todas las imágenes, pero él sí, la investigación que hace habla de estos personajes. En la imagen que están viendo aquí arriba, a su izquierda, es el sistema que los asesinos eligieron para matar a la gente. Más del 95% de esas 131 personas fueron ejecutadas con un disparo en la cabeza, con 2 y a veces hasta con 4. Esta es una imagen de lo que se conservaba de la colonia antes de que fuera derruida por su propietario, y era el lugar donde en la planta baja se albergaban horas o algún día antes aquellas personas que venían desde Granada camino de la muerte del Barranco. Hoy en día ya tenemos un proyecto para reconstruir este espacio como lugar de memoria y convertirlo en un centro de interpretación de la memoria de Granada, porque si bien es cierto que tenemos lugares ya emblemáticos como las tapias del cementerio de Granada, el mismo Barranco, el Barranco del Carrizal en Órtiga, la colonia también es otro lugar de memoria y queremos darle otra dimensión. Y ahí estamos con el ayuntamiento para que la Junta de Andalucía, que es el propietario actual del terreno, nos lo ceda y podamos construir justamente como están viendo el edificio de esta manera, pero con el interior totalmente cambiado, con una visión museológica y museográfica que nos permita que la gente haga, cuando pase por allí, pueda acercarse a este centro de interpretación y comprenda la verdad de lo que supuso este momento. Perdonadme, yo, pues, por eso de la profesionalidad, pues, tengo que explicar la metodología de trabajo que hacemos, porque yo creo que es importante que se comprenda. Como hemos dicho, para nosotros la interdisciplinaridad como marco científico, ¿no?, en el que vamos a jugar de una forma totalmente coordinada, pues arqueólogos, antropólogos físicos y forenses, historiadores, genetistas. Bueno, si ves la gráfica, todo está totalmente relacionado porque es un proceso en el que participamos todos, ¿no? Construimos el proyecto conjuntamente y de esa forma, bueno, pues conseguimos obtener unos resultados que al día de la fecha pues son bastante buenos y están muy bien valorados, pues en este caso por la opinión científica y reconocidos en muchísimos lugares. Siempre contamos también como buenos historiadores pues con la información que tenemos de imágenes del pasado, ¿no? Y tenemos que jugar con las imágenes en la fotografía, porque el lugar del Barranco ha cambiado muchísimo. Desde 1936 hasta la actualidad sufrió unos cambios brutales, ¿no? Contamos ya con las imágenes del vuelo republicano de 1938. Es un vuelo que se realiza justamente hasta llegar a Alfacar, desde Guadix a Alfacar. Ya saben que el frente estuvo en la zona lo diré, del Peñón de la Mata, estuvo bastante estabilizado ahí, y la aviación republicana pues hizo unos vuelos con una calidad increíble que a nosotros nos ha servido para seguir interpretando. Jugamos después también con los vuelos americanos, algunas imágenes no son realmente buenas, y también pues con los vuelos interministeriales que están hechos en 1973, 1986, pero contamos también con unas imágenes fantásticas de un hispanista como Claude Buffon, que en 1946 visitó el Barranco. No sabemos de qué manera pudo acceder allí. Creemos que lo hizo a través de Puerto Lobo, porque lo que era la entrada al Barranco mismo estaba todavía en ese momento alambrado con alambre de espino y muy controlado por la Guardia Civil, por lo que suponía. Pero él entró desde Puerto Lobo hacia abajo, tal y como ofrece esta perspectiva, y como veis, es una zona totalmente, prácticamente muy árida, está al pie de la Sierra de la Mora, la vegetación es xerófila, es decir, vegetación prácticamente con pequeñas mesetitas, con campos de cultivos de secano, de cebada, pero vamos, pequeñísimos, ¿no? Y estas imágenes, pues esta otra, ahí se ve perfectamente el camino de acceso hacia el Barranco, que es el camino que existe actualmente para acceder a él.
Pero, sin embargo, hoy, al día de la fecha, pues lo que estamos viendo es esta gran vegetación de pino que forma parte de un proyecto de los años 50, un proyecto a nivel nacional que consistía en la reforestación de toda la zona árida, pues prácticamente de toda la península. Pero aquí con un doble objetivo, porque no solamente era la reforestación, sino que además era la ocultación, el camuflar aquellos lugares que ya en este año se sabía perfectamente las fosas que había aquí y demás, ¿no? Nosotros pues realizamos antes de hacer excavaciones y cosas de estas, pues lo que hacemos son prospecciones geofísicas. Lo hacemos a través de, bueno, en mi instituto contamos con toda la tecnología disponible y con los especialistas, desde tomografía eléctrica, que es una técnica que consiste en descarga eléctrica hacia el subsuelo y en función de la resistividad, cuando vuelve esa descarga, pues registra qué tipo de anomalía puede haber aquí, ¿no? O pueden haber en el subsuelo, ¿no? En este caso, donde pone perfil 2, perfil 3, aquí a esa altura se ve como una caja, pues una anomalía que después cuando hemos excavado hemos dado como una de las fosas, ¿no? También es verdad que, bueno, aquí estaría un poquito más detallada, pero también realizamos técnicas de georradar, ¿no? También de georradar porque es también una herramienta que nos permite trabajar con mucha precisión para el estudio de las anomalías que hay en el subsuelo, lo cual no significa que una anomalía se corresponda después con una fosa, ¿no? Simplemente una anomalía que nos puede dar una indicación, ¿no? Una pista de que realmente puede haberla. Y también para que la información sea con una precisión centimétrica después de los hallazgos, utilizamos GPS diferenciales, por aquí, que son este tipo de herramientas que, medio conectados a la red satelital, pues nos dan precisiones centimétricas, ¿no? Básicamente es como trabajamos y el método que utilizamos para posicionarnos, ¿no? También utilizamos, en este caso hacemos prospecciones magnéticas, ¿no? En este caso lo hacemos con detectores de metales que son bastante buenos y lo que detecta son pues, metales, ¿no? Como están viendo, toda esa concentración, ¿no? Que hay de metales, que son todas estas manchas, ¿no? Que conforme son más puras y mayor concentración, es decir, son mapas de concentración, dispersión de materiales, lo que vamos encontrando es todo este tipo de material, fundamentalmente procedentes de armas de fuego de diferentes calibres, ¿no? Tenemos desde fusiles Mauser, desde pistolas de 9 milímetros, en fin, una de las cosas que como arqueólogos hemos tenido que en estos años aprender, pues también una tipología no solamente de armamento, sino también de la munición que se utiliza y además lo bueno que tiene es que podemos siempre darle una cronología, porque después en los culotes de las vainas, por ejemplo, nos va a poner el año, nos va a poner la fábrica donde se hizo, si en Sevilla, si en Toledo, en Coruña, y al fin y al cabo, pues, para nosotros es una clasificación tipológica que, como algunos de mis compañeros arqueólogos que hay por ahí, pues bueno, pues resulta que es también fundamental cuando trabajamos, ¿no? En esta línea de... sobre esta imagen, lo que estamos viendo es las campañas que hemos hecho desde 2021 a 2024 y que las áreas que están intervenidas, que están en este color salmón, recogen el tipo de fosas que hay, la totalidad de fosas que hemos excavado hasta un total, pues prácticamente, si no recuerdo mal, así de memoria, casi de 23 fosas, de las cuales una dio resultados negativos y todas tienen, bueno, hemos tenido mediante otro sistema que eliminar la vegetación que las cubría para que se puedan ver, pero todas estas que están viendo, la última de 2024 son estas amarillas, que son estas 4 fosas que excavamos, ¿no? Bueno, pues yo sé que las imágenes que vais a ver ahora, pues a algunos les puede causar alguna... Es que hay imágenes que nunca se olvidan cuando uno está trabajando con nuestras herramientas tan pequeñitas, nuestros pinceles, nuestras espátulas, y de pronto aparece un cráneo con un ojo mirándote
es un ojo de cristal, como es lógico, ¿no? Pero que ya de por sí, ya esa mirada, a pesar de que sea tan sumamente artificial, ya te está hablando. Porque en definitiva, a nosotros nos habla de tierra. Yo creo que a todos los arqueólogos en general, aún más en esta época en la que nos habla de muchas maneras, ¿no? Y el trabajo, como ven, pues un trabajo que precisa mucha paciencia, mucho tiempo, porque las fosas no son de una o de dos personas, son fosas múltiples, son enterramientos múltiples, a veces con 15 personas, a veces con 12, con 13, con 6, y lo importante del trabajo es que no se mezcle ni un solo resto de un individuo con otro, con lo cual es muy importante a la hora después de la identificación genética, ¿no? Entonces el trabajo es bastante lento, como ahora veremos. En todo ese proceso, bueno, aquí estáis viendo una chincheta amarilla que lo que marca es un textil, es decir, en este caso un botón, o una chincheta verde que lo que está marcando, y creo que se ve bastante bien, es una vaina de una pistola de 9 milímetros, es decir, eh, y en todo este proceso de excavación, conforme vamos limpiando, llevamos observando pues, las causas de la muerte, ¿no? de estas personas. Claro, todas han sido muertas por armas de fuego, pero si observan bien, ya en esta imagen que se ve aquí, aparece un orificio de entrada. Después, cuando los restos se desmontan de forma ordenada y se vuelven a remontar en el laboratorio anatómicamente, vemos también la salida de ese proyectil que generalmente rompe una parte del cráneo, de la mandíbula, en función de por donde haya salido. Y en esta otra imagen, pues bueno, por desgracia no se conservan textiles, solamente lo único pues son botones de nácar o otros objetos metálicos como después veremos. Bueno, el trabajo es casi como en una mesa de operaciones, ¿no? Como estáis viendo aquí, donde intervienen pues, un montón de compañeros de diferentes especialidades, de forma que vamos excavando poquito a poco hasta llegar el momento en el que se han desmontado los restos para llevarlos al laboratorio, y siempre nuestras compañeras, siempre, en el tiempo que llevamos, cuando hemos terminado de sumar la fosa, depositamos una flor, en este caso una florecita silvestre de ahí mismo del barranco, pues de forma muy emotiva, pues porque hay una de las cosas que yo igual no debería de hablar, pero a nosotros emocionalmente ese trabajo nos supone también a veces, ¿no? Pues tener momentos muy bajos y a veces necesitamos ayuda que todavía no hemos pedido, pero para que se hagan una idea de una fosa. En este caso es una fosa que una vez que ya ha sido excavada y limpia, son 12 mujeres. De estas mujeres sí tenemos noticias. Lo dice Eduardo Molina Fajardo, creo que el libro se llama Los últimos días, de García Lorca. Eduardo Molina era un periodista del diario Patria, era falangista, camisa vieja, padre del catedrático del departamento Fernando Molina, que de hecho fue el que terminó la segunda versión del libro, porque Eduardo había muerto. Pero no tuvo mucha información del capitán Nestare, porque él siempre intentó desvincular la muerte de Federico de la falange, como si la falange no hubiera asesinado en el barranco a muchísimas personas más. Pero bueno, esa información nos permitió saber que en esta fosa de 12 mujeres, fundamentalmente, eran bordadoras, costureras, sastras, alguna persona que servía en casa, pero sobre todo conectado con el mundo de la costura, ¿no? En general. De hecho, hace ya 2 años hicimos un homenaje durante la Semana Cultural en Vilna, que hacemos todos los años esa Semana Cultural, un homenaje exclusivamente a las mujeres, ¿no? A estas mujeres. Otra fosa, en este caso, con 11 individuos, de las que había 8 hombres y 3 mujeres. Como veis, no había ninguna consideración cuando los depositaban los
No sé, pero vamos, quiero decir que no lo enterraron en el mismo día. El procedimiento era tanto la Guardia de Asalto como las escuadras negras, como militares y paisanos que participaban también de esta barbaridad, los llevaban al barranco, los mataban, los dejaban allí y al día siguiente iban los sepultureros, es decir, los masones, cavaban la fosa y los arrojaban de una manera sin ningún tipo de ritual, ni consideración, ni nada. Como están viendo, pues prácticamente en esa zanja que prácticamente tiene, no llega ni a 2 metros, casi 2 metros, hay hasta 11 personas como sardinas en lata o anchoas en lata de esa manera. O esta otra con 10 con 10 hombres. En esta sufrimos también un pequeño atentado. Hemos tenido varios atentados que en algunos casos a un familiar le pudo costar la vida por un señor, un militante de Vox, concejal de un ayuntamiento de aquí del Cinturón de Granada, que a Emilio, un familiar que lleva muchísimos años buscando, tú sí conoces a Emilio, solo, pues le dio una paliza ahí en el barranco diciendo que poco había muerto, ¿no? Afortunadamente se identificó a la persona, ha seguido su proceso judicial y desde luego, bueno, aquí en este caso sufrimos un atentado de un robo de un señor que tenía pues prácticamente un cadenario, una prótesis, pues imposible después localizar dónde estaba. Y aquí si esto funciona, que debería de funcionar porque esto es un vídeo que no sé por... ahora, esta fosa de 10 que hemos hecho este 3D para crear un poco la disposición de los cuerpos. No sé por qué corre aquí tanto en este ordenador, un poquito más lenta. Pero para llegar, ¿no?, a ese nivel, ¿no?, de limpieza. Todo esto está cubierto, como es lógico, de tierra, ¿no? Para llegar a ese nivel también de limpieza, ¿no?, de poder después individualizar, saber quién sale primero, quién sale segundo. Porque al estar colocados de esa forma tan aleatoria, tenemos que saber cuál es el primero que sale, el siguiente y así hasta el último, ¿no? Justamente a este señor que se ve ahora, que se ven todavía los dientes de oro antes de que lo robaran. Sabemos quiénes fueron. Sabemos que fueron unos menores, pero no tenemos las pruebas, ¿no? Bien, vale, sí. Es curioso porque una de las fosas que excavamos en el que había restos, si no recuerdo mal, de unos 4 individuos, pero restos. Una familia vino en los años 70, según la información que le había dado uno de los enterradores, que sus familiares estaban en esa fosa, lo cual era totalmente incierto, ¿no? Porque de todas las fosas que por qué iba a ser esa. Y claro, esa familia se llevó los restos, sabemos que se los llevaron a Santa Fe para depositarlos en un osario. Tampoco entendíamos bien, ¿no?, por qué habían hecho eso. Nosotros solamente pues, pudimos rescatar fragmentos de los restos que había allí después de hacer una mala excavación, por supuesto. Por poner otro ejemplo, los restos de 6 hombres en esta fosa que prácticamente tiene 1,5 metros de longitud por medio metro de ancho, para que vean cómo están colocados. O esta otra, que ha sido una de las más dolorosas, perdón. Por lo menos para mí y creo que para mis compañeros, porque en esta fosa de 15 individuos había un niño de 12 años, que no podemos imaginar mayor barbaridad, ¿no? Aunque sabemos que niños con esa edad también fueron asesinados en la Alpujarra y en otros lugares de Andalucía. Mantenemos una hipótesis. El niño fue el primero que fue asesinado, porque ha sido el último en seres humanos. Encima de él había 14 personas. Y la hipótesis que mantenemos es que muy probablemente este niño no venía solo, venía con su padre.
Y hemos mantenido, que habrá que comprobarlo después a través del análisis genético, si este niño lo que quiso era pues, defender a su padre en ese momento cuando fueron a detenerlo, al lugar que estuviera, o en su casa, o fuera, y acabó también en el mismo lugar. Y me imagino para un padre nada más doloroso que ver a su hijo como lo matan primero, ¿no? Y después sabiendo que él también va a morir. La verdad es que fue algo que nos ha marcado mucho como arqueólogos, como personas, y que te llega muy profundamente. Vale, ya hemos visto temas de fosas, de excavación, no son todas, solamente he puesto unas poquitas porque tampoco íbamos a poner todas para una conferencia porque nos podíamos tirar aquí hablando un buen rato. ¿Qué son los trabajos de laboratorio que son análisis antropológico y forense? Pues fundamentalmente cuando empezamos a exhumar los restos de la fosa, en la imagen que están viendo aquí, justamente este museo etnográfico de Vilna, ¿no? Que nos cedió el ayuntamiento hace ya 4 años, que va a seguir ahí durante un tiempo, que es donde tenemos nuestro laboratorio de campo montado, ¿no? Los restos llegan en estas bandejas que están viendo ahí. En esas bandejas vienen todavía con sedimento de haberla exhumado y se procede ya a limpiarla primero en seco, mediante cepillito generalmente y brochita y demás, y después en húmedo para quitarle el resto de sedimento que tenga. A partir de ahí, si es en verano, prácticamente en un día los restos están secos, si en invierno, bueno, como ponemos aire caliente para que el proceso sea más rápido, pues en 2 días como mucho los tenemos disponibles, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya empezamos, ¿no?, a observar y estudiar de cerca pues todas las patologías que tienen estas personas, patologías que pudieron tener en vida, que a veces es una fuente de información bastante buena. Por ejemplo, de hecho, ahora que tenemos identificada y ya entregada a su familiar a una persona que además de mi barrio, donde yo vivo, en el Farle, pues resulta que este es un hombre que tenía polio, con lo cual la consecuencia de una de las piernas tenía pues un calzado mucho más elevado para igualarse en altura, ¿no? Y esa otro tipo de patologías, ¿no?, que nos pudieran decir los familiares, ¿no? Pues mira, pues mi abuelo, mi padre, tenía tal característica, se le había roto una pierna cuando era joven y demás, ¿no? Bueno, pues una rotura, ¿no?, una fractura de una pierna, pues se ha soldado con el tiempo y siempre son pistas que nos dan y que pueden ayudarnos después de la identificación. La verdad es que de 131 es que tenemos casi 50 familiares, ¿no? Casi, y esos familiares, pues muchos no tienen recuerdo realmente, ¿no?, de alguna de esas patologías, otros sí. Bueno, pues en el momento en el que ya el material está limpio, pasan a unas mesas largas donde volvemos a armarlo anatómicamente y donde se empiezan a estudiar, pues, bueno, aquí lo están viendo ya en el laboratorio, en esa imagen, y aquí ya empezamos a determinar pues todas las evidencias que llamamos perimortem, es decir, aquellas que se habían producido inmediatamente antes de la muerte, ¿no?, que sería el término científico. Por ejemplo, este brazo que está roto es un brazo que está roto justo antes de la muerte. No sabemos, o las causas pueden ser 2, ¿no?, para ser exactos. Una, que sufrió torturas, como muchos de ellos, previa a la muerte, por resistirse, ¿no?, a ese momento, o bien esas fracturas se pueden producir en el momento que a una persona que ya está muerta la arrojan violentamente hacia una fosa y se produce ese tipo de fracturas. O también, como les decía antes, si están viendo en esta imagen, en este dibujo, que son los que componemos y que ahora lo verán quizás mejor en el siguiente. Si quiere pasar. Ahora, lo que les decía, ¿no?, los disparos de entrada sería la imagen de arriba. En este caso es una mujer donde también, no se lo he dicho, determinamos el sexo, la edad siempre de una horquilla, porque
necesitamos todavía datos más precisos. Si contáramos con la fecha de nacimiento de esas personas, podríamos ajustarla. Pero nuestros antropólogos siempre le dan digamos, estos 10 años de diferencia que una persona ya adulta, ¿no? La altura también aproximada de esas personas, ¿no? Bueno, a partir de las mediciones que se hacen de los restos. Un disparo de entrada y otro de salida, como estáis viendo ahí, la rotura, ¿no? El proyectil entra muy limpiamente, hace un agujero del mismo calibre del proyectil, pero cuando sale, la punta de ese proyectil ya se ha abierto, se ha puesto más roma y la salida del impacto pues, hace que rompa, en este caso, la parte esta del cráneo. Evidencias violentas, pues no solamente son las de los disparos, también hay contusiones producidas por el impacto de un fusil en la cabeza o por otro tipo de herramientas. Hay muchos tipos, proyectiles de entrada y de salida, a veces hasta 4, como he comentado antes, fractura o de mandíbula. Si están viendo, por ejemplo, en esa mandíbula, ahí se ve como un semicírculo, ¿no? En el extremo, el producto de la entrada también de un proyectil que ha entrado por aquí por la mandíbula, y lo que le comentaba antes de las fracturas perimortem, es decir, aquellas que fueron causadas inmediatamente antes de la muerte. Y en esta evidencia perimortem, a través de estos esquemas, lo que marcamos pues, son las trayectorias de entrada de los proyectiles. Y claro, tenemos puedo poner este ejemplo, ¿no? Pero tenemos estudiado todos y sabemos que dentro de los que van a matar hay una persona que a través de la medición, ¿no? De estas trayectorias, que muchas veces son oblicuas, con el mismo tipo de arma, el mismo tipo de calibre, es una persona que entre comillas, disfrutaba cometiendo estas atrocidades, ¿no? Esa conducta también hemos podido determinarla. Muchas veces la gente dice, hay fusilamientos. Realmente no son fusilamientos en el sentido, ¿no? O de la forma que imaginamos, como en la película que te pone contra un paredón, ¿no? Como en otros casos de violencia como estar en el cementerio. Aquí no, aquí son ejecuciones, ese es el término con el que definimos. Y siempre mediante disparos en la cabeza, como la imagen que vieron de ese nazi al principio de la presentación, midiendo las trayectorias de entrada y de salida, sabemos que muchas veces los ponían de rodillas en el suelo por esa trayectoria oblicua que tenían. Bueno, con esta gráfica por representar las personas que tenemos hasta el día de la fecha, que aquí he saltado un número, son 132 personas, de las cuales 101 son hombres y 31 son mujeres. La violencia contra las mujeres fue exactamente igual que la de los hombres, ¿no? Y además de eso, hay que decir que todavía nos falta un número importante de mujeres, ¿eh? Estamos rondando la cifra, por los datos que tenemos, de cerca de 50 mujeres, es decir, que todavía nos falta por localizar algunas de ellas. Y las edades, también por sexo y por horquilla de edad, pues están aquí también marcadas, ¿no? Aquí representa al niño a una chica también muy joven. Todavía no está metido aquí el niño pequeño de 12 años, es una imagen que tenía anterior, pero también hay gente muy joven. En particular hay una chica de la fábrica de pólvora del Sarrio, una telefonista muy joven, que no fue asesinada con un disparo en la cabeza, algo mucho peor, además de ser violada, fue degollada y después llevada aquí al barranco de Vilna. Así que atrocidades. Bueno, ahora viene el siguiente, ya hemos determinado todas las causas de la muerte y ahora viene lo más difícil, ahora viene la identificación de las personas. Y para la identificación de las personas tenemos que utilizar, siguiendo la metodología que nos marca pues, el departamento de genética que dirige el profesor José Antonio Lorente, en el que nos dice cuál es el procedimiento a seguir y el que nosotros utilizamos. Por un lado, la toma de muestras a los familiares, es lo primero. Pero claro, no a cualquier familiar,
porque no todos valen para la determinación genética, aún más. Para los que son de primera generación y son hijos directos de, sí nos vale, pero es que de esas personas quedan muy pocas, por no decir que casi ninguna. Nosotros en estos 4 años se nos han muerto personas ya con más de 90 años que afortunadamente le tomamos la muestra de ADN, incluido al hijo de Salvador Vila. Tuvimos que ir a Londres, él vive en Londres, y prácticamente casi 2 semanas antes de que muriera, que todavía estaba con vida, pudimos tomarle la muestra de ADN, que se hace con unos bastoncillos, ¿no? Con unos hisopos bucales, en el que se le pasa con 2 hisopos por los mofletes, por dentro, se toma la muestra de saliva, se guarda en unas puertas, en unos botecitos, y ya tenemos la muestra ahí de los familiares. Pero claro, conforme van pasando generaciones, que ya no son hijos, que son nietos, también depende de si es del cromosoma Y, si es del cromosoma mitocondrial, pues ahí ya empezamos con las dificultades, pues porque la muestra genética, o mejor dicho, la evolución genética de los familiares no es la misma a partir de... Y eso representa a veces pues, un problema grande, pues porque aunque yo sé que ahora mismo el laboratorio del profesor Lorente está trabajando para intentar, ¿no? Además de lo que ha hecho con Colombia, esa historia que habría oído por la televisión, ¿no? Sí, pero bueno, lo que quiero decir es que están intentando, mediante otra metodología, salvar los problemas que muestran esa identificación genética en los familiares, depende de la línea, hombre, mujer, si es hijo, nieto o incluso bisnieto, como es el caso que tenemos. Vale. En esa muestra que se toma a la familia se rellenan una serie de documentos porque son datos confidenciales que después tenemos que enviar no solamente al laboratorio, sino también a quien tiene la competencia, que en este caso es el comisionado de memoria de la Junta de Andalucía. Que a pesar de que sea un gobierno del PP, el comisionado de la Concordia, que es como se llama ahora, antes se llamaba Dirección General de Memoria Histórica y ahora Comisión de la Concordia, pero siguen financiando y desde luego hay que en este caso junto al Ministerio de Política Territorial. Bueno, hecho este paso, a partir de una serie de elementos, de datos que hay que tomar de esa persona, de ver la línea genética, o mejor dicho, de quién viene, etcétera, etcétera, tenemos que tomar las muestras de los restos óseos, porque hay que compararlas después. Las muestras de los familiares procesaban muy rápido, es rapidísimo, eso no tiene ningún problema. Nosotros tenemos hechas todas desde 2021 a 2024 de más de 70 personas, incluida la del propio equipo, porque el propio equipo no trabajamos con mascarilla ni nada, también contaminamos, ¿no? Entonces, el propio equipo también tiene sus muestras de ADN, es decir, que a partir de ahí hay que tomar las muestras de los restos óseos. ¿Y cuáles son las mejores muestras que nos pide el laboratorio? Nosotros tenemos aquí un hueso, que este hueso se llama petrosa o petroso, es el hueso más duro que tenemos del cráneo y donde mejor a la hora de procesarlo se obtienen datos genéticos. Pero claro, imaginaros que esa persona puede haber tenido una enfermedad, una otitis, por ejemplo, que le ha causado un mal en el hueso petroso, ya no nos valdría para la analítica. Ya está de esa manera, ha sufrido esa enfermedad y no nos serviría. ¿Pero tenemos más opciones? Sí. Podemos tener 2 molares, 1, siempre y cuando no tengan caries, y 2, siempre y cuando no estén desgastados. Por desgracia, la higiene bucal de esos años no era lo suficientemente buena, a no ser que fuera una persona muy joven que todavía no tenía desgastada esa mandíbula y que no esos molares y que no tenían caries. Pero ¿qué pasa si ni una ni otra nos vale? Pues tenemos la última opción. La última opción es obtener de un hueso largo, que puede ser el fémur, como es, no sé, aquí lo estáis viendo, esa muestra de ahí, que se corta del fémur unos 10 centímetros, también puede ser uno de los huesos del cúbito del radio, siempre y cuando tenga unas características especiales, para intentar obtener. Y el procesado de corte lo hacemos también en el laboratorio, aquí en Vilna. Nos protegemos con estos EPI, con guantes, con mascarilla y con gafas de protección. No porque contaminemos,
No, es porque no nos contaminemos nosotros a la hora de cortar con una, diré, con una Dremel, que el taladrito con disco de corte, pues porque el polvito que sale pues es dañino, es muy dañino. Porque la contaminación de los restos de las muestras ya después se procesan en el laboratorio y no hay ningún problema. A pesar de eso, cuando cortamos una muestra, la metemos en un cacharrito, ¿no? de rayo ultravioleta, que lo que hace es matar bacterias y cualquier otro bicho que se haya podido desde el proceso de excavación, del proceso de lavado, con lo cual lo inmunizamos de esa manera. A partir de ahí, pasa al laboratorio del profesor Lorente, donde ya los técnicos procesan todas esas muestras y toda la información va a un banco de ADN en el que después empiezan a cruzarse los datos justamente para ver si hay correspondencia de las muestras de los familiares con las muestras de los restos óseos. Utilizamos también otras técnicas, no sé, que es la reconstrucción craneofacial a partir de las imágenes que tenemos. Esta técnica no significa que identifiquemos a las personas, es una aproximación que después habrá que contrastar pues, con la genética, ¿no? Con los análisis genéticos. Pero a partir de los escáneres de los cráneos que se conservan bien, un escáner que lo hace nuestro compañero Fernando, también en el laboratorio de antropología de la Facultad de Medicina, y con la fotografía que tenemos de esas personas, mediante un software que tienen muy especializado, que viene ya heredado, ¿no? Sobre todo de la policía, del FBI norteamericano, que es la técnica que ellos adquirieron en la Facultad de Medicina a través de la superposición craneofacial y la fotografía, mediante una serie de mediciones muy precisas de las órbitas oculares, de la forma del cráneo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunas personas, estas son unas pocas, ahora mismo tenemos como unas 10 personas que tenemos con reconstrucción craneofacial. Esto solamente nos va a ayudar. Claro, cuando los familiares ven esto, dicen, no, pues ya está, ese es mi familiar. Nosotros tenemos que decirle, mira, por desgracia, no podemos decirte que es tu familiar porque la única verdad es la genética y tiene que tener más del 95% de posibilidades de que sea tu familiar. Si coincide con esto, el 100% lo tiene, pero así funciona esto, ¿no? Hacemos también otros trabajos, ¿no? A partir del estudio de los alimentos, de parásitos fundamentalmente intestinales, ¿no? Cuando los cuerpos se descomponen, la materia que se descompone, pues se queda sedimentada, se queda fosilizada ahí, y también recogemos esas muestras para analizar sobre todo el tipo de alimentación, porque también nos da mucha información de qué tipo de parásitos, de Betenia solitaria o cualquier otro de los parásitos estomacales que podía tener las personas en ese tiempo, y sobre todo tiene que ver con su condición de alimentación, también de qué productos se podían consumir que después generaban este tipo de... Esto lo presentamos el año pasado también a un congreso en Belfast. También otra de las cosas que estamos haciendo, pues, algo que no se había hecho, que es caracterizar los suelos que han sido utilizados como lugares de enterramiento, ¿no? Porque también nos da mucha información, lo que llamamos necrosoles. Es una técnica que estamos trabajando con otros colegas catalanes y gallegos, pues porque en el caso de la fosa, de la guerra civil, de la posguerra, etcétera, etcétera, nunca se había hecho un trabajo de este tipo, y la verdad que colaboramos a esos niveles. Es verdad que en otros contextos funerarios de épocas pasadas, esta es una técnica que también se ha utilizado. Bueno, pues son los mecanismos que generan, que caracterizan después ese suelo a partir de la descomposición de los cuerpos, también de los elementos químicos, como puede ser el agua, la materia orgánica que se filtra hacia el interior, etcétera, etcétera. Y que, bueno, da una serie de factores minerales que tampoco voy a aburrirlos con datos tan técnicos, ¿no? Bueno, vamos a pasar de
Como no, somos arqueólogos y también tenemos que estudiar los materiales asociados a la fosa, es decir, aquellos elementos que todavía esas personas conservaban en su cuerpo, ¿no? Generalmente, como hemos dicho antes, pues estudiamos desde la munición asociada con los asesinatos, como en este caso, tanto de vainas como de proyectiles. Esto solamente es parte de lo que está recogido en todas las fosas. Pero también sabemos con qué armas son las que se han empleado. O sea, reconstruimos hasta ese momento y sabemos el tipo de armamento que había en ese momento, quién utilizaba qué tipo de armas. Por ejemplo, desde la famosa guardia de asalto, que como ven, llevan esta pistola Mauser que tiene aquí en la mano. La guardia de asalto participó en muchos de los asesinatos también allí en el barranco de Vilna. Y otro tipo de armas largas, como los fusiles Mauser característicos, o algunos de origen francés que venían con las tropas, o que vinieron con las tropas del norte de África, que es el fusil Levis de aquí abajo, que era muy típico del ejército de los españoles de los años 20, sobre todo en los conflictos de la guerra del Rif, etcétera, etcétera. Bueno, objetos que podían... Esta era la fosa que era de las mujeres, ¿no? De esas 12 mujeres. Aquí podéis ver los dedales que tenían todavía, que estaban a la altura del cosal, es decir, como si lo llevaran metido, ¿no? En el delantal o en el bolsillo de pues horquillas para el pelo, o lo que quedan del resto de una ballena, ¿no? De estas ballenas pajas que se ponían las mujeres, pendientes, anillos, bueno, son los zapatos de caucho, que es lo que se conserva en todas las fosas, ¿no? O también, pues, prótesis dentales, medallas de la Virgen de la Angustia, que muchos llevaban, o relojes. Pero en el proceso, además, de investigación ha habido unos datos que no estaban reflejados por ningún historiador ni nada, porque no han aparecido 4 militares. 4 militares, 2 del cuerpo de ingenieros, que en este caso, bueno, para los que hicimos la mili, sabemos que el ingeniero tenía tapadores, transmisiones y ferrocarriles, pues eran el cuerpo de ferrocarriles, las chapitas que tienen aquí, que iba cogida en la gorra esta de plato, hay un ferrocarril, y después tenemos en la parte de abajo a 2 artilleros, ¿no? Que está representada, pues, la simbología de esa bombita típica del cuerpo de artillería. Así que es solamente una representación de todos los materiales, que no solamente se limpia, se trata, y tenemos también en nuestro equipo una persona que se dedica exclusivamente a la conservación. Porque el objetivo, si los familiares o muchos de los restos que no van a poder ser identificados, ¿no? Todos estos materiales queremos que pasen después al centro de interpretación para que sean expuestos como en otros lugares, ¿no? Bueno, y esta es la imagen que yo a veces no quería llegar. Antes les dije que había un niño en esa fosa de 15 personas, un niño de 12 años. Pues aquí están las herramientas tan peligrosas que llevaba ese niño, ¿no? Para ser asesinado. Una goma de borrar y un lápiz del colegio. Y al lado, lo que están viendo es un proyectil de los 2 proyectiles, de los disparos que le dieron a ese niño, un proyectil que todavía estaba alojado dentro del cráneo, que cuando lo limpiamos, pues es el que están viendo, que se corresponde con una pistola de un calibre 6.35, que es bastante también normal. Y bueno, nosotros, según nos dice la Ley de Memoria Democrática, tanto la de 2007 que hizo José Luis Zapatero como la de 2022, nos dice que los restos tienen que tener una custodia, es decir, no pueden albergarse en cualquier sitio. En este caso, la custodia está a cargo de los ayuntamientos donde se encuentran las fosas. Afortunadamente, el Ayuntamiento de Vilna, yo lo digo, después cada uno de vosotros lo interpretáis como queráis. Es un ayuntamiento de Izquierda Unida,
del que yo soy militante de esa asamblea desde hace tiempo, pero también nos ha cedido un espacio totalmente protegido, con unas condiciones ambientales fantásticas, de temperatura, de humedad, para que estos restos estén ahí depositados hasta el momento en que sean identificados y entregados a sus familiares. Quiero decir que en este caso el Ayuntamiento de Vilna, ya no lo digo por su militancia política, sino lo digo por su responsabilidad y por su bien hacer, que estos espacios que son muy útiles al Ayuntamiento nos lo han cedido. Aquí hay exactamente, en ese momento había 132 personas, cada uno individualizado en una caja, con una sigla, con una etiqueta que nos dicen de qué fosa es, individuo, qué número de individuo tiene, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros, además del trabajo de investigación, también como docentes nos preocupamos porque nuestros estudiantes del grado de arqueología, del máster de arqueología, del máster de antropología física y forense hagan el practicum con nosotros a lo largo de todo el proceso de excavación. Normalmente, cada campaña que hacemos en Vilna son 6 meses, ¿no?, de trabajo de campo y de laboratorio. Y en estos 6 meses se van incorporando estos estudiantes para hacer su práctico y, sobre todo, sabia nueva, gente joven que realmente sepa lo que intentamos hablar de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición de estos hechos que, desde luego, cada vez uno se pone ya, o estamos viendo, entre el triunfismo, entre que vamos por mal camino, ¿no? Bueno, pues también tenemos visitas de centros de enseñanza secundaria con profesores que vienen con sus alumnos. Muchos de ellos en su currículum prácticamente no llegan ni siquiera a la guerra civil, o si llegan lo hacen de muy pasada, pero nos visitan. Pues este año pasado creo que han sido unos 14 institutos de enseñanza media, no solamente andaluces, que vienen de Cataluña, han venido de Valencia, incluso del liceo francés, etcétera, etcétera. Y también se le explica a todo el mundo, tanto en campo como en laboratorio, el trabajo que hacemos. Se trata de divulgar al máximo posible por qué hacemos este trabajo. También, como no, las visitas institucionales, ¿no? Desde las visitas del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor, también del secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez, de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en fin, también de miembros de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues como a todos los demás que llegan se les explica qué trabajo hacemos, por qué lo estamos haciendo y cuál es el objetivo de todo esto. Una vez que tenemos identificado a las personas, ya que a las víctimas en este caso, siempre, y siguiendo también lo que nos dice la Ley de Memoria Democrática, hay que hacer un acto de homenaje y que sea un acto solemne, totalmente solemne, porque estas personas se merecen ese tipo de actos. Lo organizamos en el mismo ayuntamiento. Ya los restos no van en esas cajas de plástico, van en estas cajas de reducción que se llaman, estas marrones que estábamos viendo, donde se le acompaña de un dossier de la víctima, un dossier de decir quién era, qué es lo que hacía, cómo era, etcétera, etcétera. Y además, si ven unas cajitas verdes que hay ahí, que las hacemos nosotros mismos con una impresora 3D, colocamos los objetos que están asociados a esa persona para entregárselo también a los familiares, como es lógico. En ese acto solemne, pues bueno, hay también algo más de detalle, ¿no? Estas cajas de reducción pues bueno, es un acto en el que en este caso pues participan un montón de actores, desde, en este caso, el presentador Juan Pinilla, que es todo un personaje increíble, por la forma tan sumamente humana y cercana de hacer un acto de esto, pues representación del ayuntamiento, representación de nuestro rector de la universidad, Pedro, de la comisionada de memoria, el secretario general del secretario de Estado de Memoria, en mi caso por parte del equipo, el que también pues, tiene unas palabras, y sobre todo lo más importante, como es esta imagen de aquí abajo, los familiares que han recogido
a los restos de sus seres queridos. Aquí en esta entrega hicimos dos. Tenemos identificados de momento a 5 personas más, pero estamos esperando a tener identificado un número mayor para hacer un acto un poquito más. Aquí tuvimos que hacerlo con 2 porque ya los familiares estaban cansados de tanto tiempo de esperar la analítica, los resultados y tal. Y dijimos, bueno, pues lo hacemos. Y básicamente, y lo más importante para nosotros, es que hemos sido los primeros de la Universidad de Granada en que la Fiscalía General de Derechos Humanos y Memoria Democrática haya incoado un decreto por el cual dice que, a partir de los informes científicos que le enviamos, que los hechos investigados podrían ser indiciariamente consecutivos de delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal o desaparición forzada, cometidos en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Y eso es un paso hacia adelante, que la Fiscalía General haya hecho ese decreto, lo ha hecho la Fiscalía Provincial de Granada. Hemos tenido también a todos los fiscales y jueces de Granada visitando el sitio, que cuando le explica uno y cuando ven las cosas, no es lo mismo verlo aquí, ¿no?, que verlo en directo, la perspectiva cambia. La perspectiva cambia para ellos, y eso es bueno. Y recuerdo en una fosa que fue en Pinogenil, que en una visita que tuvimos de la subdelegada del gobierno de INMA, que venía con el coronel jefe de la Guardia Civil de Granada, visitando las fosas, cuando tenemos allí los restos, y le explicábamos sobre la fosa, las causas de la muerte, ese coronel de la Guardia Civil nos dijo, ahora sí me lo creo. O sea, a mí me iba a dar hasta risa, ¿no? Digo, ¿cómo puedo decir que lo creí? ¿Qué pasa? Que ya antes esto no... Y, en fin, siempre me gusta despedirme con un tema musical, aunque aquí no sé si esto tendrá sonido. Una canción muy bonita de Pedro Pastor, pero no sé si va a funcionar aquí o no. Creo que no. Pero bueno, si usted... Los olvidados, 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 se permite. La canción es... La noche, 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 me carga, me carga, me carga, me carga, me carga. Mejor, porque de todas maneras creo que podéis pincharla, se llama Los Olvidados de Pedro Pastor y tiene un archivo documental fantástico traído por la CNT y tal, y merece la pena. Y bueno, yo con esto termino y todo, porque tampoco quería poner muchas más explicaciones. Creo que le puede haber quedado claro y ya quiero que ustedes me pregunten si tienen alguna duda, que yo con mucho gusto le pueda responder. Tiempo para preguntas, cuestiones que queráis. Yo sí tengo, voy a apuntar. Sí, yo sí tengo una pregunta. En cuanto a la ha hablado de la dificultad en cuanto a las generaciones posteriores para cotejar. En mi caso, son tíos abuelos. Mi ADN sería viable para cotejar con sus restos si alguna vez se encuentran. Yo ya te diría desde aquí que va a ser muy difícil que con tus tíos abuelos. A pesar de eso, siempre es bueno tomar la muestra genética del familiar. Porque no sabemos hoy, con las técnicas que tenemos, o si en el futuro, a corto, medio, largo plazo, esas técnicas van a evolucionar y es posible la identificación genética. Nosotros le decimos a todo el mundo que hay que tomarse la muestra, sí o sí, da igual
que en principio cuando rellenamos el documento que tenemos que rellenar y vemos las líneas parentales de cada uno de ellos, decimos, esto va a ser difícil. Pero a pesar de eso, siempre vamos a aconsejar que esa información que va a permanecer en un banco genético esté ahí, porque no sabemos si de aquí a 2 años o a 5 o 10 años la técnica ha evolucionado tanto que es posible hacerlo. Y más vale que consigamos esa muestra y la tengamos ahí a no tenerla, ¿no? Por muy dificultosa que pueda ser. Y otra pregunta relacionada. Yo tengo, bueno, localizado a mi tío abuelo, uno está en el cementerio y el otro cae en el centro de la Sierra del Ducado en Guadalajara, que era un adolescente. Los archivos son a nivel nacional, y lo digo por el de la Sierra del Ducado. Bueno, nosotros normalmente nuestros historiadores trabajan en Ávila, en el archivo, trabajan en Salamanca, en Almería, en el caso del tema de los militares. Es decir, que nosotros contamos con toda la información de archivo que, por ejemplo, en el caso, como os decía, de Eduardo Molina Fajardo, no tenía. Entonces, para eso están nuestros historiadores, ¿no? Para que recaben toda la información. Por ejemplo, esa fotografía de 1938 de la aviación republicana es del archivo de Ávila, ¿no? No teníamos noticias de ella. Pero claro, es que por eso decía que en este equipo tiene que haber historiadores especializados además en el manejo de archivos, que no todos los historiadores, no todos los historiadores se manejan después en archivos, ¿no? Tienen que ser, y nosotros en nuestro caso contamos con 2 que están trabajando exclusivamente para ellos, ¿no? Ese es su trabajo. Y además de eso contamos también con algo importante en las relaciones con los familiares, que es el sociólogo. No es lo mismo que nosotros, como arqueólogos o antropólogos, entrevistemos a las personas como que un especialista en sociología, en este caso lo digo con mucho orgullo porque es mi hijo y es especialista en esa materia, y en el que es verdad que le hace una serie de entrevistas que graba, después transcribe, porque son una información que no se puede perder, porque esa va a ser la memoria viva, ¿no? de las personas, y depende de cómo tú la trates. Yo puedo grabar, pero yo no soy especialista en sociología, para eso están ellos, ¿no? Y bueno, pues es lo que quería decirte, que ya me he ido por las ramas, que básicamente intentamos que todos estemos en el mismo barco. O sea, es fundamental que todos vayamos del mismo barco y en la misma dirección para conseguir objetivos, ¿no? Isidro. Sí, bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por la extraordinaria charla que nos acabas de dar, por explicar además de una manera exhaustiva, muy aséptica, muy didáctica, dada de lo sensible del tema, pero al mismo tiempo tan extensa, que explica lo complejo y lo poliédrico que es el trabajo que estáis desarrollando. Daros mucho ánimo, mucho coraje para seguir trabajando. Tú lo has dicho, trabajar en una necrópolis actual de un suceso tan virtuoso como fue la guerra civil, etc. Entre los arqueólogos no es lo mismo excavar una necrópolis romana o de la edad del cobre del bronce que esto, ¿no? Y esto es muy delicado. Por lo tanto, daros mucho ánimo, mucho coraje para seguir trabajando en este tema. Después 2 cuestiones. En una duda que tengo, que alguna vez me ha dado por preguntarse, pero nunca me he preguntado, y digo, eso lo voy a hacer. Habéis comprobado, habéis examinado, no has dicho nada, quiere decir que probablemente no. Habéis examinado, habéis intentado, si aparte de ejecutarlo había una intención clara de eliminarlo, es decir, el uso de cargasas, de elementos químicos para la eliminación, etcétera. Es decir, una intencionalidad de determinación de hacerlo de esa manera, no solo ejecutar. Eso de un lado. Y segundo, es una cuestión ya más administrativa o política administrativa. Como bien has dicho, una parte va a cargo de la Secretaría de Estado de Memoria Histórica, que es nuestro querido amigo y compañero catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, que estudió en la Universidad de Granada con nosotros, Fernando Martínez,
y otra parte que lleva el comisionado llamado ahora de la Concordia de la Junta de Andalucía. ¿Qué actitudes hace? ¿Qué parte ponen y qué parte no ponen? ¿Qué pone zancadillas? ¿Si hay zancadillas o no hay zancadillas? El trabajo que estáis haciendo es muy interesante, con Champina, estáis trabajando también, por lo menos en Órgiva, en el Carrizal y en otros sitios que habéis concursado y aquí estáis trabajando también en otras cosas en el Estado de León. ¿Hasta cuándo eso más o menos está asegurado? Y de verdad los esfuerzos que se están realizando, digamos, sirven para el problema que estáis abordando. O son cortos y sería necesario un esfuerzo mayor todavía. Bueno, por empezar por la primera de ellas. Es verdad que nosotros no hemos detectado en absoluto ningún elemento que intentaran hacer desaparecer, ¿no?, los restos. Hay otros lugares en los que acabo de trabajar ahora en el cementerio del Padul, en una campaña de 5 semanas, en el que los individuos, pues es verdad que se le han echado restos de cal, muchísima cal, que al fin y al cabo es un elemento que cuando esa cal se moja y combustiona y demás, altera los huesos. Pero en el caso de Vindan no. En el caso de Vindan, en el estudio que hemos hecho sedimentológico, no hemos encontrado solamente elementos químicos que tienen que ver con lo que he explicado antes, ¿no?, en el caso de los necrosoles. Es decir, la acción del agua con carbonatos procedentes de la sierra de la Alfaguara, la materia vegetal, materia orgánica que se filtra a través del pelo. En este caso, la conservación de los restos es extraordinaria. Es extraordinaria. O sea, no hay ningún elemento que haya intentado, si eso es lo que preguntaba, que haya alterado, ¿no?, esa cuestión. En otros sitios sabemos que sí, ¿no?, sobre todo el uso de la cal o incluso del incendio, ¿no?, muchas veces provocado, como hemos podido documentar también en otros lugares, ¿no?, en otros lugares de Andalucía, en el que ese proceso se le ha metido fuego a los cadáveres una vez asesinados, ¿no?, y ahí se ha producido una alteración. En la segunda de las preguntas, las reflexiones, mejor dicho, que tú haces, es verdad que no hay, digamos, no hay un enfrentamiento, en este caso, entre lo que se llama hoy la Concordia con la memoria democrática de la Secretaría de Estado, ni mucho menos. De hecho, por ejemplo, la financiación que está llegando a través de convenios con las universidades, ojo, porque está conveniada con la de Sevilla, con la de Jaén, con Pedro Bellón, que es mi compañero nuestro de allí, con la de Granada, también con la de Málaga. Es decir, que todo se hace a partir de un convenio. En ese convenio, la partida presupuestaria que viene de Madrid para cada universidad, por ejemplo, para que hagáis una idea, a nosotros el Ministerio para el 2025 nos ingresa, o le ingresa, mejor dicho, a la Junta de Andalucía, si no recuerdo mal, 140.000 euros para trabajo en las fosas de Vindan y del Carrizal de Órgiva. Y la Junta de Andalucía pone prácticamente la mitad, 70.000 euros, que se añaden a esos 140.000 euros. Es decir, es verdad que lo están haciendo con todas las universidades, es decir, que la Junta, y ahora va a sacar una licitación para toda Andalucía de las fosas que quedan pendientes. Entre ellas, nosotros ya tenemos previsto para el 2025 que en el convenio nuevo que se firme entre la fosa de Guajarcierra, que está aquí nuestro querido amigo José Luis, y que sabemos que son fosas de guerrilleros, de combatientes antifascistas, lo que era la gente de la sierra, y que están enterrados en el cementerio, y que afortunadamente José Luis, que es un familiar que también tiene a otros familiares en el cementerio del Padul, pues hemos conseguido que el comisionado de la Concordia lo tenga previsto para la financiación de 2025 y podamos acometer ese trabajo, ¿no? Es decir, que hay reuniones sectoriales entre el Ministerio, en este caso la Secretaría de Estado, con todas las autonomías del resto del Estado español, con todas aquellas que quieren, en el caso de Andalucía, es quizá porque no esté gobernando con Vox, que sería el principal obstáculo, pero bueno,
está haciendo, y quizás porque la comisionada Ana Gil, que ha trabajado durante toda la etapa del gobierno socialista o del gobierno de coalición con Izquierda Unida, que ha trabajado como jefa de servicio y ahora como comisionada, ella es una persona que está totalmente sensibilizada con el tema de la memoria y desde luego la conozco bien, tenemos buena amistad y cuando me cuenta cosas, ¿no?, de cómo ella tiene que luchar, ¿no?, con su jefe, con el viceconsejero, o en este caso la consejera, ya que ha cambiado ahora otra vez la cosa. Antes la consejería se llamaba graciosamente de Turismo, Deporte y Cultura, y ahora de Cultura y Deportes, ¿no? Le han cambiado también. Bueno, pues vale, no existe, al menos visiblemente, ese conflicto. De hecho, cuando en esas reuniones sectoriales a las que nosotros no asistimos, solamente existen los... Me consta por colegas que trabajan en la Secretaría de Estado, que no es Fernando, que la relación es bastante buena. La relación es bastante buena y aceptable. ¿Cuánto va a durar? Pues hasta que tengamos un cambio de gobierno y que no sea precisamente favorable con estas cuestiones, ¿no? Yo espero que, pues bueno, a pesar de todo los ruedas, o mejor los palos que se van poniendo en la rueda, ¿no?, del gobierno de coalición, y pues no sabemos. La verdad es que el ministerio siempre va a prever si dejar una cantidad totalmente segura, ¿no?, para el tema de exhumaciones, porque al fin y al cabo la memoria histórica no solamente son exhumaciones ni identificaciones, es algo mucho más que va más allá. Por ejemplo, pues yo que sé, el reconocimiento a las víctimas, la memorialización, la divulgación, pues todo esto forma parte también de lo que es la memoria. Y yo soy optimista, vamos, me gusta ser optimista en esto, porque a pesar de que ya el 15 de septiembre llega mi jubilación oficial, ya en una semana cumplo los 70, pero me he reenganchado, como ahora se llaman, como con los profesores colaboradores extraordinarios o algo así, para poder continuar con esta línea de trabajo, porque yo creo que desde hace pues 16 años que excavé la primera fosa como arqueólogo yo solo, con la Asociación Granadina de Recuperación de Memoria Histórica, que Rafael Gil, que entonces era el presidente, que es profesor de Historia Contemporánea, compañeros de mi mujer de clase, pues dijo, mi mujer me dijo que Rafa quiere hablar contigo, yo no sabía de qué era, ¿no? Bueno, pues fue una fosa con 28 militares que venían por la carretera de la Tepandá de Málaga, y que conseguimos, yo como arqueólogo solo, pues caber esos 18 cuerpos, y a partir de ahí pues empieza a generar, ¿no?, como después también debido, y lo digo sinceramente, ¿no?, a la militancia que uno ha tenido a lo largo de toda su vida, pues digamos como una urgencia en decir, bueno, es que yo puedo como arqueólogo pues colaborar y contribuir, ¿no?, a la memoria, y eso han sido mis últimos 16 años. He tenido que dejar otros proyectos de investigación más con la línea en la que yo trabajaba, la de prehistoria y tal, pero me satisface, y lo digo de verdad. Creo que no he perdido el tiempo en estos 16 años, porque llevamos rescatadas a muchas personas del olvido y ahora están en otro sitio que no en una cuneta, en una fosa en mitad del campo o en un cementerio en el patio donde enterraban a los suicidas o a los protestantes o a los que no eran católicos, también por el mismo del Padul, en el que llevamos exhumado a 13 personas, 10 que no nos da tiempo a exhumar, y seguiremos el año que viene. Es decir, que eso es lo que más te satisface, ¿no? Sobre todo cuando ves a esos familiares, ¿no?, que es lo que más, a mí lo que más, casi más energía me da, ¿no? Porque ellos te dicen, cuando tú entregas uno, te dicen, aunque no aparezca el mío, pero es que son los nuestros, todos estos son los nuestros, y tengo la misma sensación, ¿no?, de como si fuera el mío cuando lo rescatáis, lo identificáis y lo entregáis. Y eso es una cosa
que te motiva para decir, no, esto hay que seguir hasta que uno pueda, ¿no? Ya cuando uno no pueda, pues se tendrá que estar quietecito y haciendo otras cosas. Paco, quedan 2 palabras. Venga. A ver, José Manuel Conchita. En primer lugar, Paco, darte las gracias por tu magnífica exposición, que nos ha dejado muy clarito cuál es el trabajo que estáis realizando. Y luego 2 preguntas, uno casi las has contestado, es decir, tenéis garantizada la campaña de 2025 y a partir de ahí lo que pueda pasar no se sabe cuántas campañas podéis continuar, ¿no? Pero a 2025 la tenéis garantizada, Sí. con el presupuesto. Sí, sí. Y luego, una cosa que me ha sorprendido y como habéis identificado la foto del asesino de García Lorca. O has dicho que alguien ha identificado al asesino de García Lorca. Que es una de las cosas que a mí siempre me sorprendieron. Yo soy de Jaén y llevo viviendo 30 años viviendo en Granada. Que en los años 70, finales de los 70, ya con la transición, en los años 80, esos asesinos estaban vivos, la mayoría, evidentemente, por edad, y que no existiera un trabajo de identificación real de qué pasó, porque ni siquiera la fecha del 17, 18, 19 de agosto sigue bailando cada vez que se habla del asesinato de Lorca. Y ahora veo que hay como una identificación de 4 o 5 asesinos de Lorca. Y eso me sorprende, si me puede aclarar si, Sí, claro. si tiene Es un eso. trabajo, en este caso, que hace Miguel Caballero, que es otro historiador que ha estado intentando localizar a Lorca durante bastante, ha hecho bastantes intentos y tal. Y es una documentación que él consigue, teniendo en cuenta que la consigue hace escasamente 4 años, esta imagen, a través de, casi todos son fotografías de prensa, de la prensa. Y sobre todo también a través de las declaraciones de algunas de las personas que lo conocían personalmente, puesto que estos individuos, una vez que asesinaron, según dice Caballero, ¿no?, a García Lorca y demás, iban por los bares de Granada presumiendo del acto y para que además los invitaran a la copita o a lo que fuera. Él hace este seguimiento, yo tomo de él, ¿no?, estas imágenes sin saber a ciencia cierta si realmente son o no, pero los argumentos que él da parece que son bastante verosímiles, ¿no? Y sus familiares de esas personas No. Y te recuerdo una cosa, en los años 70 estábamos en los extractores del franquismo, o sea, en los años años 70 80. estábamos Año todavía... 82, cambio de... Y lo que paradigma. tú llamas, ¿cómo has dicho? La transición, yo lo llamo la transacción. No fue la transición, sino que fue la transacción que lo dejó bien atado. Revisionista. Sí. Ya, pero Penón ya recogió los nombres de los que habían asesinado a Lorca en los años 50. Pero son los mismos. Los mismos. Son los mismos. Conchita, bueno, ya se ha aclarado mucho de lo que yo quería preguntar. Gracias, yo quería preguntar eso. Primero, si iba a seguir el año que viene, había presupuesto. Sí. Y luego después, pues, en qué se estaba trabajando además de Vigna, ¿no? Pero también la ha aclarado más o menos. Entonces, incluso iba a preguntar qué pasa con la desbandada, porque allí también hubo muchos cadáveres, también ha contestado de alguna manera. En fin, gracias además porque ha aclarado mucho. Y yo sí quería, pero la pregunta, ¿quedan todavía cosas por identificar en Vigna por saber dónde están? Sí, claro que queda. Nosotros estamos trabajando en una parte del barranco, pero desde el barranco hacia Puerto Lobo y desde el barranco hacia Alfacar todavía quedan fosas que habría que localizar. El objetivo en principio para nosotros en estos 4 años, casi 5 que va a ser, era liberar el territorio del barranco, lo llamamos un territorio liberado en el momento, y después ya habrá que plantearse. Ahora tenemos el objetivo también de una de las fosas más grandes que hay en la provincia, que es la del Carrizal, de Mórgibar, que empezaremos probablemente pues en el mes de abril, calculo, de este año, ¿no? Este sábado tenemos un acto de homenaje en la fosa, donde está el monolito del lugar de memoria, ¿no?, del Carrizal. Y además de eso es que estamos trabajando
Ahora mismo, pues mi equipo está trabajando en 2 sitios. Yo ahora tengo clase y no puedo irme. Pero estamos trabajando desde hace 2 años en el cementerio en Córdoba. Estamos trabajando en Extremadura, en Villanueva. Hemos trabajado este verano en Huelva del cementerio durante también 2 meses. En mi casa no me conozco, o sea, ya, entre que son campañas largas y que además de Vilna son otros lugares más, pero bueno, esto se hace de forma gustosa, no hay problema. Yo he tenido la suerte de conocer a una de las personas que le obligaron a acabar fosas para amigos en la Pujarra, y que se llamaba Pepico el Pastor. Y yo me imagino que este hombre pues ya era muerto. A él no lo llegaron, o sea, cuando acabó la para sus compañeros, para su gente de su pueblo, lo echaron fuera, no llegaron a matar, no sé por qué, porque él contaba cómo lo había pasado. Tenemos testimonios allí y aquí está Ángel, que compañero también de Izquierda Unida allí de Órtiga, ¿no? Y tenemos, verdad que tenemos datos de algunas personas, además de que también hay historiadores, algunos presentes que estaban antes en la sala con datos y con información sobre nombre y apellido de las personas. Lo que nunca vamos a averiguar, porque sabemos que hay gente de las desbandadas allí, nunca vamos a saber quiénes son, pues porque sabemos que las desbandadas llevan gente allí al barranco ese a enterrar y no tenemos datos. Tenemos los datos que ha estudiado, por ejemplo, bueno, hay unos compañeros que son historiadores que a partir de inteligencia artificial han elaborado la información de todos los archivos que han ido recogiendo a lo largo de este tiempo y tenemos nombre y apellido, fecha, tenemos en algunos casos, sobre todo al principio durante el terror caliente del 36, no hay información judicial, pero ya después, a partir del 36 y 38, ya sí es verdad que se genera muchísima información que está en los archivos. Pues contamos con toda esa información, por desgracia, para tantos otros, jamás sabremos quiénes son. Esa es la realidad. También es muy probable que el Carrizal va a llevar bastantes víctimas de la desbandada, porque en febrero del 37 llovía a mares y el Guadalfeo era muy difícil de pasar. Y muchos de ellos, varios de ellos, familias incluso, subieron por la margen derecha del Guadalfeo y el primer refugio que encontraron fue el barranco de los Guájares. Pues bueno, yo he tenido contacto con personas de más de 90 años de los Guájares, que a ver si podemos confirmarlo más para pasarte, que aseguran de que los falangistas, una vez que pasó los aviones nazis y los barcos de los fascistas italianos, subieron por la margen derecha del Guadalfeo, revisando y llevándose al Carrizal gente de la desbandada. Sí. Y luego has dicho que hay pasta para el Carrizal. Sí. Y que vais a venir a Madrid. Ya lo dijimos, que de hecho estamos pendientes de la firma del convenio, bueno, de la adenda al convenio que tenemos entre la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, que está al caer. Como muy tarde, bueno, la firma tiene que estar antes de diciembre, ¿vale? Antes del mes de diciembre. Eso significa que ahí viene, en la adenda viene reconocida la cantidad de dinero que tenemos, que serán 210.000 euros. Vamos a terminar durante 2 o 3 meses en el barranco de Vilna y después nos vamos directamente al Carrizal. Bueno, a Oslo. Si me permití una vinculación, porque no es que de información, claro, la fosa Carrizal tiene toda la parafernalia mediática, internet, punto, está vinculada a los Carrizal, pero es mucho más compleja, tiene mucho más inhumados y además va a ser muy importante porque no solo estaban también los de la desbandada que están ustedes diciendo, también lo llevaban en camiones desde los pueblos de toda la Alpujarra,
y de toda la costa, ojo. Entonces, claro, esa fosa es una fosa, ese es un trabajo muy serio. Ese va a ser, para mí, mi modesta opinión, el gran trabajo de memoria histórica en la provincia de Granada. Quitándole todos los efectos mediáticos y morbosos mediáticos que tiene la fosa de Vinda y el interés que tiene. Porque aquí no está García Lorca, pero aquí sí puede hacerse un retrato transversal de qué gente fue la que murió. Por lo tanto, fusilada, terminada, los fascistas, durante la guerra civil y la posguerra, porque además duró bastante tiempo la hecha posteriormente a la guerra. Entonces, es un trabajo Sí. muy importante. Vale, yo tengo que decirte que ya hemos hecho una campaña de prospección geofísica. Tenemos delimitados 3 zonas con anomalías que pueden pertenecer a fosas, pero también hay otro dato que es importante. En el año 73, que se produjo una gran riada, sobre todo que afectó a la Rambla del Buñol, ¿no? Y que se llevó la Rambla. O sea, yo estaba haciendo la mili y me tocó ir a la Rábica. Por eso cuando he visto ahora lo de Valencia, y he revivido algunas imágenes de la Rambla también, es que ahora esa Rambla está represada, ¿no? Pero la del Carrizal, la del Barranco del Carrizal, pero sufrió los mismos efectos por la tormenta o la gota fría, que era como se llamaba antes, y muchos restos, tenemos constancia, fueron erosionados y transportados siguiendo el pulso del propio barranco, ¿no? De hecho, algunos de esos restos, en algunos casos, lo hemos podido en una fosa de Vélez de Benaudaller, que estaba al lado, muy cerca de donde la carretera antigua que iba a Motril. Son restos que vienen transportados, erosionados y sedimentados, ¿no? Como decimos en términos arqueológicos. Y esos efectos del año 73 fueron bastante devastadores para la fosa. Además de eso, hay otra cosa más, la ocultación, porque si en Píndar hay pinos para ocultar, aquí lo que hay, la fosa esta es cantidad de materiales de construcción, de basura arrojados sobre las propias fosas. En otros lados no tanto, porque son terrenos de labor, sobre todo de donde hemos localizado fosas, que es olivar fundamentalmente, o de este tipo, pero en las fosas más grandes que tenemos constancia, ya sabemos que como poco hay más de 1 metro de relleno de cascajos de obra que los ayuntamientos, además, en aquellos años se encargaron de volcar sobre la fosa. Pero bueno, habiendo una buena máquina que nos quite toda esa porquería y llegando a la fosa, a nosotros nos va a dar igual, va a ser cuestión de tiempo. Lo vamos a dejar aquí porque más no le podemos sacar. Hasta